tardes, amigas y amigos de Colectivo Burbuja y de Economía Directa. Hoy estamos con todas y con todos vosotros para un nuevo programa. En este caso tenemos como invitado a Joan Ramón Sanchís. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes, Ana. Como algunas recordaréis sin duda de alguna semana anterior, Joan Ramón ya participó en un debate que tuvimos sobre la economía social y al ser una persona especializada en estos temas de, digamos, economía un poco alternativa, vamos a decirlo con todas las comillas del mundo, pues hemos creído conveniente hacer un monográfico hoy sobre finanzas éticas. Y para ello, pues vamos a tener un pequeño guión de preguntas, más que nada para que yo misma, como persona bastante ajena al tema, pueda ir preguntando las dudas y que quizás así se resuelvan también las dudas de las personas que nos están escuchando. Pues yo creo que vamos a empezar por definir qué son las finanzas éticas. Don Ramón, cuéntanos un poco, así, digamos a grosso modo, qué son las finanzas éticas. Muy bien, Ana. Pues mira, enlazando con lo que tú comentabas de las nuevas economías alternativas, o como les queramos llamar, pues también podemos hacer referencia a otro tipo de hacer finanzas. Mucha gente está ya harta de ver cómo funcionan los bancos convencionales y, por lo tanto, cada vez hay más personas interesadas en el tema de las finanzas éticas y solidarias. ¿Qué son las finanzas éticas y solidarias? Bueno, pues yo las definiría como modelos de financiación alternativos que están pensados para las personas, enfocado a la persona es lo prioritario, lo fundamental es el objetivo, y están basados fundamentalmente en dos características, que serían, por una parte, la inversión socialmente responsable, es decir, las finanzas éticas están enfocadas a invertir en acciones, actividades socialmente responsables, es decir, que tienen una repercusión positiva en el medio ambiente y en la sociedad, con impacto social, impacto medioambiental. Esa sería la primera característica. Y la segunda característica sería la transparencia, es decir, estamos hablando de un tipo o modelos de finanzas transparentes, es decir, los ciudadanos, cualquier persona puede acceder a la información de cualquier entidad que funciona como un banco ético o como unas finanzas éticas y puede saber a qué está dedicando su dinero, en qué está invirtiendo el banco en cada momento, ¿no? Yo creo que esa es una aportación muy interesante en unos momentos en los que la banca convencional nos ha estado estafando y engañando con actividades, pues, por ejemplo, el tema de las participaciones preferentes o el de las tarjetas Black en el caso de Bankia, todo el proceso de saneamiento que ha sufrido la banca y las cajas de ahorros españolas. Pues bueno, la verdad es que las finanzas éticas pueden ser un aire fresco, ¿no? Que de alguna manera intenta recuperar la mala imagen que la banca tiene en estos momentos en la sociedad. Y Joan Ramón, de algunos bancos que se llaman a sí mismos banca ética, ¿alguna vez, no sé si es que la gente es muy susceptible o qué, he escuchado ciertas reticencias como que se pone en la etiqueta pero que luego a la hora de la verdad no son banca ética? ¿Tú nos podrías decir de las entidades que hoy en día se llaman a sí mismas banca ética, cuáles de verdad lo son? Sí, porque además ten en cuenta que hay distintas denominaciones, ¿no?, para hacer referencia a este tipo de banca. Hay algunos que le llaman también banca cívica y de hecho ha habido algún banco que se ha denominado como banco cívico cuando realmente no era un banco ético, ¿no? Entonces es cierto que hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo siempre recomiendo a las personas que sean muy cuidadosas, muy sigilosas y que antes de tomar una decisión que le afecte a sus finanzas, pues se informen muy bien, ¿no? La verdad es que en España ha habido muy poca tradición de banca ética o prácticamente no ha existido banca ética hasta comienzos del siglo XXI, de lo que sería la década del 2000.
Y realmente en estos momentos en España sigue habiendo muy poca banca ética, y piensa que el porcentaje que representa la banca ética sobre el conjunto de los depósitos del sistema bancario español no llega ni al 1%. Fíjate que estamos hablando de un porcentaje insignificante. ¿Qué bancos podríamos considerar como bancos éticos que están operando en España? Pues prácticamente solamente hay dos, que serían Triodos Bank, que es un banco holandés que opera en España desde principios del 2000-2001, que es cuando empieza a abrir algunas oficinas. Tiene muy pocas oficinas abiertas, funciona sobre todo como banca electrónica. Y luego tendríamos Fiare Banca Ética, que empieza a funcionar desde el año 2014. Fiare Banca Ética es un banco ético en forma de cooperativa de crédito que depende de un banco ético italiano que se llama Banca Popolare Ética. Por lo tanto, podemos decir, los únicos bancos éticos que en sentido estricto, que como tales operan en España, son solamente esos dos, y además no son bancos españoles, no son bancos de capital español. Fiare Banca Ética intentó constituirse con capital español, era un proyecto que nació en el año 2003, pero el Banco de España no le permitió, es decir, les estuvo poniendo muchos obstáculos y al final no tuvieron más remedio que empezar a operar como una sucursal de la Banca Popular Ética italiana. Por tanto, no tenemos bancos éticos españoles y solamente hay dos que operan en España. O sea, esto es muy restrictivo. Es decir, lo interesante sería que esto empezara a funcionar cada vez más y empezaran a surgir nuevos bancos éticos. Otra cosa distinta es la banca social, que estaría representada por las cooperativas de crédito y por las poquísimas cajas de ahorros que aún existen. Y un poco ese sería el panorama que habría en estos momentos. Y ya te digo que para poder identificar un banco ético, sobre todo hay que fijarse en que hay transparencia, es decir, que puedes acceder a toda la información del banco a través de su web, etcétera, y que son bancos que se dedican a invertir exclusivamente en proyectos sociales y proyectos medioambientales. Es decir, no se dedican a la especulación, no se dedican a las transacciones internacionales. Este tipo de actividades no lo hace la banca ética, ¿no? Sería una manera de poder identificarlos. Y entonces, todo este tipo de pequeños bancos que más o menos digamos que se arrogan ese tipo de actividad más social, realmente no responden a los cánones, digamos así, de banca ética. Pero, sin embargo, hacía referencia a pequeñas cajas de ahorros y mucha gente lo asocia a banca ética, esas pequeñas cajas de ahorros. No son banca ética, ¿eh? Las cajas de ahorros nunca han sido bancos éticos. Hay que tener en cuenta que en estos momentos en España solamente quedan dos cajas de ahorros, y además de muy pequeño tamaño, que son Caixa Ontinyent en la Comunidad Valenciana y Caixa Pollensa en las Islas Baleares. El gobierno español en diciembre del 2013 aprobó una nueva ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias privadas que supuso la transformación de la inmensa mayoría de las cajas de ahorros, las que estaban quebradas, pero también las que no lo estaban, las que estaban saneadas, se tuvieron que transformar en bancos privados, sociedades anónimas. Pero hay que tener en cuenta que las cajas de ahorros nunca han sido banca ética, porque una cosa es operar como banco ético, ya te digo, transparencia, inversión socialmente responsable, y otra cosa es la obra social, ¿vale? Y lo que sí que es verdad es que las cajas de ahorros tradicionalmente, una parte de sus beneficios económicos la han revertido en la sociedad a través de la promoción, el patrocinio, la financiación de actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas, que es lo que se llamaba la obra social. Pero eso es otra actividad distinta, es decir, eso es un planteamiento social dentro de una caja de ahorros. Al igual que la banca convencional, es decir, los bancos que conocemos todos, el Santander, el BBVA, el Sabadell, Bankia, CaixaBank, etcétera, no son bancos éticos, no son bancos sociales, pero sí que ofrecen determinados productos éticos. Esta es una diferencia importante. Por ejemplo, microcréditos. Los microcréditos son pequeños
préstamos que un banco puede conceder a personas que tienen dificultades para acceder al crédito, pero que les interesa montar un pequeño negocio o llevar a cabo un pequeño proyecto empresarial, ¿no?, de impacto social. Bueno, los bancos convencionales, los grandes bancos, también ofrecen microcréditos, pero eso no significa que sean bancos éticos ni bancos sociales. Lo que pasa es que han visto en los microcréditos un negocio muy interesante y, de hecho, el banco que mayor volumen de microcréditos maneja en España es CaixaBank, porque han creado un segmento de mercado enfocado hacia los microcréditos porque eso les está generando muchos beneficios. Y lo mismo sucede con los fondos solidarios, con determinados tipos de productos éticos que son muy atractivos, que la gente cada vez va buscando más y que la banca convencional ve como una posibilidad de negocio. Pero, ojo, eso no son bancos éticos, que no nos engañen, son dos cosas distintas. Bueno, pues yo creo que ahí ya nos ha quedado bastante clara la diferencia entre la banca ética y la banca comercial que puede tener algún tipo de proyecto social. Ahí ya vamos a avanzar. Luego me gustaría también que habláramos de si no sería bueno, como digamos, como un tipo de banca ética que podría existir, una banca pública que fuera transparente también y que, sí, en el hipotético caso de que en algún momento volviera a haber una banca pública, si esa no sería una buena opción. Sí que lo sería, Ana. Realmente, en disponer de una banca pública, yo creo que, por ejemplo, durante la crisis económica que hemos estado sufriendo y que surgió a raíz del 2007, de la crisis financiera, hubiera sido muy importante disponer de una banca pública enfocada a la financiación de los autónomos, de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que son los que más han sufrido la restricción del crédito que se produjo a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, y cómo afectó a las entidades financieras. España ha tenido una banca pública. Durante muchos años hubo banca pública en España que estaba gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial y existían lo que se llamaban, no sé si te acuerdas, Ana, las entidades oficiales de crédito, que eran el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, el Banco Exterior de España, la Caja Postal. Imagino que te acuerdas de ese tipo de entidades que a finales de los años 80 del siglo XX se agruparon en torno a una entidad que se llamó Argentaria, que en principio era pública, pero que el objetivo de la creación de esa entidad era precisamente transformarla en una entidad privada y finalmente fue vendida al Banco Bilbao Vizcaya y de ahí nació el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es el segundo banco más grande que hay en España después de el Banco Santander. Esa fue la andadura de la banca pública española, muy positiva, por cierto, eran entidades que funcionaban muy bien, eran muy rentables y estaban generando una actividad social muy positiva para la sociedad española, pero evidentemente la reivindicación de la banca privada era que esta banca pública desapareciera y así lo consiguieron a principios de los 90. ¿En estos momentos existe posibilidad de recuperar esa banca pública? Bueno, pues la hay, pero cada vez menos. Y me explico. Bankia. Sabemos que Bankia fue saneada, 22.000 millones de euros nos ha costado el saneamiento de Bankia a todos los españoles y españolas, y fue nacionalizada. Bankia en estos momentos sigue siendo un banco nacionalizado, un banco que es propiedad de los ciudadanos españoles, porque somos los que la hemos saneado y la mayor parte del capital de Bankia pertenece al FROB, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que a su vez pertenece al Ministerio de Economía, ¿no? Por lo tanto, tenemos una banca nacionalizada. ¿Habría la posibilidad de que Bankia se pudiera transformar en un banco público? Sí. ¿Es la intención del gobierno? No. El gobierno lo que quiere es vender Bankia a inversores privados o a otros bancos privados, a otro gran banco español que sea el que finalmente se quede con el negocio de Bankia.
Lo mismo con Banco Mare Nostrum, que también era un banco nacionalizado que finalmente ha sido comprado por Bankia. Los dos bancos nacionalizados que teníamos después de la crisis financiera del 2008 se han fusionado, ha sido Bankia absorbido a Banco Mare Nostrum, y en estos momentos el gobierno está viendo la posibilidad de poder venderlo a un grupo bancario español preferentemente, con lo cual desaparecería cualquier posibilidad de volver a tener una banca pública. Yo soy partidario. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, oye, es que una banca pública, después de que lo que ha pasado con las cajas de ahorros, ¿no sería volver otra vez a que pasara lo mismo con el dinero que nos ha costado? Bueno, tengamos en cuenta que las cajas de ahorros no han sido nunca bancos públicos. Las cajas de ahorros son fundaciones privadas. Sí que es verdad que en los órganos de gestión de las cajas de ahorros participan los políticos. Y ese es el problema, ¿no? El problema que han tenido las cajas de ahorros es que la participación de los políticos se ha utilizado mal, se ha utilizado de una mala gestión. Pero eso no significa que un banco público bien gestionado pueda ser útil y pueda ser rentable. De hecho, te diré, enlazando con el tema de la economía del bien común, la economía del bien común plantea la creación de un banco público democrático que sea el que se encargue de la financiación de los estados y que esté controlado directamente por la ciudadanía para evitar de alguna manera una mala politización, ¿no? O un mal uso de la banca pública. Pero en definitiva, yo creo que sí que sería posible y deseable una banca pública. Lo cierto es que el gobierno no es partidario de ello y, por otra parte, ya se han encargado de darle una muy mala imagen a la banca pública a través de lo que ha pasado con las cajas de ahorros para que la mayoría de los ciudadanos vean con malos ojos la posibilidad de que se pueda crear una banca pública. Pues sí, realmente lo de la mala imagen es completamente cierto. Los medios de comunicación tradicionales se han dedicado durante los últimos, 8 o 10 años a machacar la imagen de la banca pública, para que cualquiera que escuche la palabra banca pública o la expresión banca pública esté horrorizado solamente con la idea. Y es una pena, porque realmente si un banco público tiene la función de financiar la economía del país por encima, del interés financiero, si se pone por encima del interés social, no es que se busque la ruina del banco, ¿no? Pero todos sabemos que un banco lo primero que busca es su ganancia y el interés social para ellos realmente es nulo, no existe. Si tuviéramos una banca pública que pusiera por encima de todo el interés social, simplemente con que no perdiera dinero nos serviría, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ese sería el enfoque. El problema, como te digo, es que aquí hay intereses particulares encubiertos o no encubiertos, a veces no tan encubiertos, que impiden tomar ese paso, ¿no? Es decir, no olvidemos que la banca privada, los grandes bancos españoles, tienen muchísimo poder. Y no solamente poder económico. Ese poder económico que poseen los grandes bancos se traduce en un poder político enorme. Tengamos en cuenta que los grandes partidos políticos están financiados por la banca. La banca incluso les ha perdonado créditos a los partidos políticos. Tengamos en cuenta que los grandes banqueros españoles forman parte de las grandes decisiones políticas que se toman. Y piensa que estamos ante un sector, el bancario, enormemente concentrado. Y esto es muy peligroso. Por darte un dato, los 6 grandes bancos españoles dominan o controlan el 90% del total de los depósitos del sistema bancario español. Eso es enormemente preocupante porque les da un gran poder de negociación. Yo, cuando a veces me preguntan, oye, todo el tema de los abusos bancarios y de las estafas bancarias, de las participaciones preferentes, de las cláusulas suelo, del abuso en las comisiones bancarias que nos cobran por cualquier tipo de actividad o cosa que hagamos con un banco. Es decir, eso va a desaparecer. Es decir, con esta crisis y con todo lo que ha pasado, hemos aprendido de los errores. El Banco de España va a reconocer de una vez por todas que se equivocó, que no reguló adecuadamente.
y eso se va a evitar. Y yo siempre digo, pues desgraciadamente es muy difícil que eso se resuelva mientras tengamos una minoría de grandes bancos que sigan dominando el mercado bancario, ¿no? Yo pienso que esos abusos y esas estafas se van a seguir dando. Un dato para demostrarte esto que te estoy diciendo. Durante la crisis, los grandes bancos españoles, con el dinero que han recibido del Banco Central Europeo, y ese dinero es de todos los ciudadanos europeos y españoles, porque es dinero público que el Banco Central Europeo le ha concedido a los bancos, en principio, para que volvieran a dar crédito a las empresas, en vez de hacer eso, a lo que se han dedicado es a comprar deuda del Estado. La deuda pública, por ejemplo, del Estado español, una parte de ella ha sido comprada por la banca privada. Eso son actividades puramente especulativas. Pero además eso las sitúa en una posición débil, sobre todo cuando, por ejemplo, en España tenemos una deuda pública que en estos momentos supera el 100% del Producto Interior Bruto. Eso no es sostenible y es muy preocupante. En el momento en que el Banco Central Europeo deje de financiar al Estado español, nos podemos encontrar con un problema, una situación de colapso muy grave de la economía española, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la situación del sistema bancario sea una situación muy débil. Estamos creando gigantes con pies de barro. Estamos haciendo que los bancos sean cada vez más grandes, con lo cual el riesgo, lo que ellos llaman el riesgo sistémico, que es lo que justifican para no dejar caer un banco y sanear sus pérdidas con dinero público, cada vez esa bola de nieve cada vez es mayor. Con lo cual, esa situación puede llegar a ser muy preocupante. Realmente lo de gigantes con pies de barro es, creo, la mejor definición de la banca española hoy en día, porque tenemos siempre la espada de Damocles encima de estar, digamos, en una situación comprometida, aquel otro está perdiendo por aquí, en fin, miremos hacia donde miremos, siempre está ese miedo a que alguno de los grandes pueda caer, porque evidentemente lo que tú acabas de decir, no lo dejarían caer, tendríamos que ir a otro rescate, aunque la gente normal preferiríamos dejarlo caer, pero probablemente los políticos, en ese estado de connivencia que tienen con el estatus financiero, no lo iban a dejar caer y lo rescatarían. Y nos enfrentaríamos a una segunda etapa de recortes, que es lo que has apuntado tú, que puede ocurrir a partir de 2019, cuando ya no lleguen ayudas del Banco Central Europeo. Claro. Y además, hablando del tema del rescate bancario, que el rescate bancario se está ocultando por parte del gobierno. Ahora se ha creado una comisión de investigación después de mucho solicitarla, ¿no? Pero ha tardado mucho en decidir crear esa comisión de investigación y dos datos. Primero, el coste del rescate bancario no se ha contabilizado como deuda pública. Es decir, que en esa deuda pública que tenemos en España, resulta que habría que añadir el coste del rescate bancario, que según cifras del Banco de España asciende ya a 63.600 millones de euros. Pero yo estoy seguro de que es mucho más dinero. Lo que pasa es que lo van haciendo público poco a poco, es decir, lo están ocultando porque les interesa ocultarlo, ¿no? Entonces, esto la ciudadanía ha de saberlo, es decir, ha de saber que hubo un rescate bancario, porque lo primero que M. Rajoy dijo es que no era un rescate bancario, que era una línea de crédito que nos concedía la Unión Europea, pero que ya estamos devolviendo y además con intereses. Y en segundo lugar, ese dinero no se contabiliza como deuda pública, y esto es importante saberlo. Y en tercer lugar, vamos a ver al final de cuántos miles de millones de euros estamos hablando de rescate bancario. Y luego, fíjate lo que pasó con el Banco Popular. El Banco Popular, que nadie esperaba que fuera a caer, porque mucho se ha hablado de las cajas de ahorros
y se ha demonizado a las cajas de ahorros. Se ha dicho que no, es que la crisis financiera española ha sido una crisis de las cajas de ahorros. Yo siempre he dicho que eso no es verdad. Y la prueba está en el Banco Popular. La caída del Banco Popular fue debida porque el Banco Popular llegó a tener una tasa de morosidad del 16%, que eso no se sostiene, es inviable. Pero ojo, porque yo no quiero asustar a nadie, pero hay otros bancos españoles de gran dimensión que están con unas tasas de morosidad en estos momentos muy similares a las que tenía el Banco Popular cuando cayó. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Lo que está claro, en definitiva, es que no se ha hecho una verdadera reforma del sistema financiero. Es decir, se han tomado medidas en la línea de incrementar el tamaño de los bancos. Es decir, la conclusión a la que llegaba el Banco de España es: el problema de los bancos es un problema de dimensión, es un problema de tamaño, hay que hacerlos más grandes porque son demasiado pequeños, y todas las medidas que se han tomado de capitalización, de generación de recursos propios, etcétera, han ido dirigidas a incrementar el tamaño de los bancos. Pero el verdadero problema de la banca española no es un problema de grandaria, no es un problema de tamaño, no es un problema de dimensión. El verdadero problema de la banca española es un problema de mala gestión del crédito, es un problema de mala gobernanza y es un problema de exceso de especulación. Y ahí es donde el Banco de España tendría que actuar. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que el Banco de España está excesivamente politizado. Y de eso tampoco nadie dice nada. Pero el gobernador del Banco de España es una persona que el gobierno español pone a dedo. Y todas sus declaraciones y todas las acciones que se hacen desde el Banco de España están influenciadas y controladas por el gobierno español. Y, en definitiva, por la Asociación Española Bancaria, es decir, por la gran banca española, ¿no? De esa manera es imposible acometer una verdadera reforma del sistema financiero español que de una vez por todas sanee el sector y nos permita disponer de bancos al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad, que no especulen, que no engañen, que no abusen y que se dediquen realmente a lo que tienen que hacer, que es dar crédito a la economía real, a la economía productiva y no a la economía especulativa. Claro, el problema es ese, que durante decenios lo único que la banca ha financiado ha sido el ladrillo y la especulación. Y claro, eso ya se demostró en su momento que no era economía productiva. Y volvemos otra vez a las andadas. Si te fijas, ahora mismo en las cifras que da el gobierno de crecimiento, prácticamente todo se fía a la construcción y al turismo, que son cuando menos volátiles y creo que casi la garantía es segura de que volvamos a tener una burbuja que en un momento dado se pinche. Claro. Yo creo que podemos tener alguna salida, pero con este gobierno me temo que no, porque ellos en su forma de gobernar siempre lo fían todo al modelo neoliberal y por supuesto que jamás van a ir ni a un modelo más social ni menos especulativo. Ellos creo que siempre van a fomentar el tipo de finanzas que se están dando ahora mismo. No creo que estén dispuestos a reformar nada. Por mucho que en la supuesta reforma del sistema financiero se haya intentado atajar todos esos problemas, o no sé, a lo mejor yo lo veo muy negro. Cuéntanos. No, pero la verdad es que es así. Y luego, como estabas comentando tú, el crecimiento económico, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que es un crecimiento que básicamente se está centrando en actividades especulativas y actividades estacionales, ¿no? Que dependen mucho de la estacionalidad, como el turismo y la construcción. Y eso es así porque no ha habido un cambio de modelo productivo. Es decir, se ha hablado muchísimo de la necesidad de hacer un cambio de modelo productivo, apostar por una economía basada en los recursos humanos, basada en el conocimiento, en las nuevas tecnologías, una economía que priorice el talento, el conocimiento de las personas, de los recursos humanos
dentro de las organizaciones, pero no se ha acometido ese cambio, ¿no? Es decir, no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido, porque todos coincidimos en que hay que hacer un cambio de modelo productivo, quizás excepto el PP, que dice que estamos muy bien y que esto está funcionando perfectamente porque son maravillosos, pero no nos acabamos tampoco de poner de acuerdo en cómo hay que acometer ese cambio de modelo productivo, ¿no? Yo, cuando analizo esta cuestión del cambio de modelo productivo, y ahí tiene mucho que ver el tema de la financiación, cómo financiamos a las empresas, yo siempre lo asocio, y discúlpame que vuelva siempre a lo mismo, pero sabes que es el tema que a mí en estos momentos me interesa más, el tema de la economía del bien común. Yo, para mí, una manera de acometer adecuadamente un cambio de modelo productivo pasa por la introducción del modelo de la economía del bien común, que precisamente es un modelo que lo que hace es plantear una economía al servicio de las personas en base a una serie de criterios éticos y sociales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es como se podría enfocar. Aquí el problema de la financiación, porque todo ese cambio de modelo productivo y de apoyar a las empresas, a la economía real, a la economía productiva, a las economías locales del territorio, desarrollo local, etcétera, todo eso pasa por tener una estructura financiera fuerte y arraigada en el territorio. ¿Y qué es lo que ha pasado en España? Pues en España, con la crisis financiera y sobre todo con las medidas que se han tomado, que te he estado comentando antes, ese tipo de banca más arraigada al territorio, más próxima a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, de los ciudadanos, etcétera, ese tipo de banca se ha visto mermada de una manera considerable. A ese tipo de banca se le denomina banca de proximidad. Y la banca de proximidad está formada por dos tipos de entidades bancarias, que son las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. Las cajas de ahorros prácticamente han desaparecido todas, como ya hemos comentado, y las cooperativas de crédito sigue existiendo un núcleo, pero cada vez hay menos, porque también se está incentivando a que se fusionen entre ellas, ¿no? Por aquello de esa obsesión por el aumento de tamaño. Y alguien podría pensar o podría decir, no, oiga, es que en Europa se está haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, que si tenemos como referencia la Unión Europea, pues no podemos ir en contra de la tendencia de la Unión Europea. Entonces yo les digo, mire usted, es que eso no es verdad. En la Unión Europea existe una banca de proximidad muy fuerte. En Alemania, por citar uno de los países más poderosos desde el punto de vista económico y político de la Unión Europea, en Alemania las cajas de ahorros de los Länders alemanes representan el 40% del total del sistema financiero alemán. Y las cooperativas de crédito en países como Francia alcanzan el 60%. En Italia, en Holanda, en Austria. Te estoy hablando de países fuertes, potentes desde el punto de vista económico, que apuestan fuerte por una banca de proximidad, una banca de pequeña dimensión, pero que está jugando un papel fundamental en la financiación de la economía local, y de la economía productiva. Y sin embargo, en España se ha apostado por cargarse, eliminar ese tipo de banca y darle todo el peso, todo el poder a 5 o 6 grandes bancos, ¿no? De una gran dimensión. O sea, el error que se está cometiendo es garrafal, pero además te digo, en contra de las directivas y de las indicaciones por parte de la Unión Europea y de la mayor parte de los países europeos. Esta cuestión habría que discutirla. Es decir, a mí me gustaría que partidos políticos como Podemos, que se están implicando de una manera importante en buscar soluciones reales a lo que está pasando en España, que es una situación muy grave desde el punto de vista económico y social, apostaran más fuerte todavía por el tema de la banca de proximidad y fueran claros, ¿no? en esta cuestión. Yo creo que a lo mejor tiene que ver todo este tipo de deriva que observamos en las políticas financieras del Estado español, puede tener que ver con la composición de las oligarquías españolas, que no son, salvo en Cataluña y País Vasco, no son precisamente industriales o industriosas. Estamos un poco, digamos que en un mundo en el que las oligarquías son
especulativas, como mucho ligadas a la construcción y además es que tienen a personas clave de estas oligarquías en los consejos de administración de los bancos, con lo cual yo creo que es que no les conviene que las cosas cambien o digamos que se trocee la composición del sistema financiero, sino que ellos, al contrario, lo que quieren es concentrar más poder porque, en fin, pues es la naturaleza propia de la oligarquía, es enriquecerse y replegarse. No sé si a lo mejor yo lo veo también un poco sesgado. No, estás en lo cierto, pero claro, eso significa que están hipotecando el futuro del país y no nos lleva a ningún lado. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que estamos en un sistema institucional, económico, extractivo, frente a los sistemas inclusivos que serían los propios de los países del norte de Europa, del centro de Europa. Eso es verdad, ¿no? Pero la cuestión es, ¿podemos hacer algo? Es decir, el diagnóstico es ese, ¿no? Y todos coincidimos, bueno, todos menos el PP, coincidimos en ese diagnóstico. Pero la cuestión es, ¿qué medidas tenemos que tomar para enfrentarnos a esa situación y cambiar todo eso? Es verdad que es muy complicado, las élites extractivas van a seguir acaparando ese poder y no lo van a ceder. Es verdad que los poderes políticos están al servicio de esas élites extractivas. Es verdad que tenemos un modelo económico anclado en la especulación, pero existe la posibilidad de cambiar la tendencia, ¿no? Que va a costar muchísimo, que va a tener que pasar primero por un cambio político, pues sí, pero recuperemos el espíritu del 15M. Cuando en plena crisis económica surge una fuerte movilización social por parte de los ciudadanos y nace el 15M, del 15M han surgido cosas muy bonitas, muy interesantes. Se ha demostrado, por una parte, que la sociedad, cuando se une, la sociedad civil, puede tener mucho poder. Y de ahí han surgido iniciativas muy interesantes desde el punto de vista económico. Es decir, del movimiento 15M nacieron las cooperativas integrales. Las cooperativas integrales son una forma de hacer economía al servicio de las personas. Son cooperativas de servicios múltiples que ofrecen diferentes tipos de servicios a sus socios, a los ciudadanos, a un precio muy accesible, ¿no? Para que cualquier persona pueda acceder a bienes de primera necesidad, a sus necesidades, ¿no? Y dentro de esas cooperativas integrales también se ofrecen servicios financieros, porque cuando hablábamos al principio de las finanzas éticas y solidarias, hay una parte de las finanzas éticas y solidarias de la que aún no hemos hablado, que también es muy interesante conocer, que serían lo que son las entidades financieras no bancarias. Es decir, por una parte están los bancos éticos, pero por otra parte están entidades financieras no bancarias como las cooperativas integrales de las que te hablaba, pero también las cooperativas de servicios financieros como COP57 o Oikocredit. Están también los bancos de tiempo, las redes de trueques, las comunidades autofinanciadas, el uso de las monedas sociales que promocionan el comercio local, evitando la especulación del dinero. Es decir, toda una serie de iniciativas que han surgido de la sociedad civil y que la sociedad civil las ha creado utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, el tema del crowdfunding y del crowdlending. Es decir, iniciativas de plataformas virtuales a través de las cuales se puede financiar diferentes tipos de proyectos sociales. Lo que pasa es que el problema está en que esas plataformas no acaben de nuevo en manos de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, porque si no volveríamos otra vez a lo mismo, que es un poco lo que pasa con el tema de la economía colaborativa que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero yo intentaría ser optimista, es decir, una cosa es ser realista, es decir, la realidad es que es esa y es realmente cruda y es complicada, pero no está todo perdido. Es decir, la crisis ha demostrado también que la sociedad civil, cuando se moviliza, es capaz de hacer muchas cosas. Y desde el punto de vista de las finanzas,
la sociedad civil es capaz de crear instrumentos financieros al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas, para evitar la exclusión financiera, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea es en la que deberíamos ir trabajando. Sí, realmente creo que es la única solución que tenemos. El problema es que es tan lento que Ya. mucha gente se desalienta. Y luego pues está el problema de que tenemos la hegemonía cultural digamos, del statu quo totalmente en contra. Y eso es también muy complicado. Pero bueno, que es la única manera, es favorecer la expansión y el desarrollo de la economía social. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, y ahí también, Ana, hay un problema que yo también lo he comentado alguna vez en uno de tus programas, un problema de falta de conocimiento, ¿no? Y yo creo que es muy importante, es decir, es muy importante la movilización de la ciudadanía, pero también es muy importante que las personas adquieran conocimiento, es decir, que sepan. Yo muchas veces me encuentro con que cuando explico a la gente lo de las finanzas éticas y solidarias, de los bancos éticos, de las cooperativas de servicios financieros, todo esto, la gente no lo conoce, lo oye por primera vez y la mayoría de la gente pues piensa que los únicos bancos que existen son esos bancos de toda la vida, ¿eh? Y porque también tiene poco sentido que con todo lo que se ha hecho en Bankia haya gente que siga teniendo su cuenta en Bankia, ¿no? Es decir, que es como aquello de que yo no compro ropa de empresas que están fabricando la ropa en Bangladesh, explotando a niños. Pues aquí con el tema de las finanzas pasa lo mismo. Yo debería replantearme si debo seguir trabajando con un banco que esté especulando con mi dinero o que esté utilizando mi dinero para financiar la fabricación de armas con las cuales se está matando a la población civil o financiar empresas que están explotando a los trabajadores o que están deslocalizando la producción. Es decir, ese consumo socialmente responsable y esa conciencia socialmente responsable tiene que ir calando, ¿no? Y bueno, nosotros desde la universidad y desde el activismo político y social también tenemos una tarea muy importante de dar a conocer todas estas cosas. Pero programas como el vuestro, por ejemplo, en el que estáis ofreciendo información sobre planteamientos alternativos en el ámbito de la economía, de las finanzas, etcétera, son muy importantes para que la ciudadanía se vaya concienciando. Y solamente así es como realmente, finalmente, podremos cambiar el mundo. Es decir, la revolución es necesaria, pero claro, esa revolución no se puede hacer de golpe, porque implicaría violencia, etcétera. Entonces, hay que hacerlo a través de un proceso de transformación gradual. Y ya sé que ahí no todo el mundo coincide conmigo, que a mí se me tacha de reformista muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo pienso que esa revolución tiene que ser gradual, ¿no? Que tiene que haber una transformación de la sociedad de manera gradual y eso se irá consiguiendo en la medida que cada vez haya más personas que estén concienciadas con este cambio de modelo económico y social. Pues, a ver, yo creo que en cierto modo tienes razón, pero también en cierto modo quienes piden la revolución la tienen. Yo creo que es que tenemos que conseguir un cambio gradual para que la situación sea proclive a la revolución, que yo desde luego no deseo que sea violenta, evidentemente, pero sí que tiene que ser muy, muy transformadora, mucho. Y pongo siempre el ejemplo de la lucha feminista. Cuando las primeras feministas empezaron a luchar por sus derechos, cuando las encarcelaban, cuando las vilipendiaban, ellas jamás bajaron la guardia y siguieron adelante. Y creo que es un ejemplo, como otras muchas luchas, como la lucha de las personas homosexuales, que también ha sido cruenta, han sufrido mucho, Sí. y sin embargo nunca han dado pasos atrás. Y probablemente la única manera que tengamos de llegar algún día a que haya un cambio sustancial es
sin dejar de buscar esa transformación social, estar preparados para en el momento adecuado, pues dar ese paso adelante que puede ser francamente demoledor para el statu quo y que desde luego yo creo que no tiene por qué ser violento, como no ha sido violenta pues otro tipo de transformaciones. Yo qué sé, la revolución industrial fue una revolución y no fue armada. Violencia siempre hay, porque hay violencia institucional, hay violencia estructural, hay violencia contra algunas personas. Es decir, violencia va a haber, pero no va a haber, o yo no quiero que haya violencia armada como no la hubo en la revolución industrial. Me fijo en tantas cosas que se han conseguido y que se han transformado en los últimos 200 años y creo que, bueno, nos va a costar, pero que al final probablemente, a lo mejor yo ya ni lo veo, pero creo que se podrá conseguir. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que ese es mi enfoque, ese es mi planteamiento. Es decir, tú, por ejemplo, volviendo al tema de las finanzas, ¿tú cómo consigues quitarle el enorme poder que en estos momentos tienen los grandes bancos? Es decir, lo tienes que hacer de una manera que te permita ir ganando cuota, ¿no? Parcelas. Por ejemplo, en estos momentos los grandes bancos están fomentando los paraísos fiscales y a través de los paraísos fiscales se está llevando a cabo actividades de blanqueo de dinero negro y se está fomentando el fraude fiscal, las evasiones de capitales y todo eso perjudica a la economía de los estados. ¿Cómo resuelves eso? Cuando estalla la crisis financiera en el 2007, yo recuerdo que en una reunión del G20 Nicolas Sarkozy, que en aquel momento era el jefe de Estado de Francia, planteaba en la reunión del G20 que era esta crisis era la gran oportunidad para acometer grandes reformas financieras y recuerdo que en aquel entonces se hablaba de la implantación de la tasa Tobin como una tasa que gravara de una manera importante las transacciones especulativas internacionales de los bancos. Han pasado más de 10 años desde entonces y esa tasa Tobin sigue sin implantarse. Entonces, aquí tenemos que ir de manera constante. Es decir, coincido con los ejemplos que tú has puesto. Es decir, y aplicados al caso financiero vamos a implantar una tasa Tobin, vamos a gravar las transacciones especulativas de los bancos, vamos a aprobar una regulación que prohíba los paraísos fiscales. ¿Cómo es posible que la Unión Europea acabe de sacar una lista de paraísos fiscales y deje fuera de esa lista a países que son evidentemente paraísos fiscales, como es el caso de Luxemburgo, por ejemplo, aquí en la Unión Europea? No la han incluido dentro de la lista. Y todos sabemos que Luxemburgo es un paraíso fiscal, ¿no? O las Islas Caimán. Entonces, hay que ir dando esos pasos, ¿no? Es decir, cambio la legislación, ya te digo que desde el ámbito de la ciudadanía apostar cada vez más por unas finanzas éticas y solidarias, conseguir que ese apenas 1% que representa la banca ética en España alcance un 2, un 3, un 5, un 10, un 15, y llegue un momento en el que la mayoría de los ciudadanos estén trabajando con bancos éticos y con bancos sociales. A mí me parece que ahí hay mucho trabajo por hacer, que el esfuerzo es importante, pero no hay que echar marcha atrás, hay que insistir, ¿no? en ese. Yo creo que no discrepamos tanto entre los planteamientos que haces tú y los que hago yo, creo yo. No, yo creo que no discrepamos tanto. Con quien discrepamos de verdad es con el PP, incluso con el PSOE. Claro. Porque claro, sí. Hablamos del PP, que lo llevamos sufriendo un montón de años, pero es que el PSOE, desde la época de Felipe González, todas las medidas económicas y de política financiera que ha llevado no han sido precisamente buenas para la sociedad. Lo siento, pero empezó con su plan para meternos en la Unión Europea y todo eso acabó con muchas pequeñas empresas y empobreció bastante a la sociedad. Sí.
Estoy totalmente también de acuerdo contigo. Es decir, quien empieza la reforma financiera, quien crea el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a través del cual se ha saneado a los bancos con dinero público y ha significado grandes recortes en sanidad, educación y servicios sociales, fue el PSOE, fue el gobierno de Rodríguez Zapatero, no fue el PP. El PP lo ha continuado y lo ha incrementado más, pero fue el PSOE y fue Pedro Solbes y Elena Salgado, que fueron los dos ministros de Economía en el gobierno de Zapatero, los que iniciaron ese proceso de reestructuración. Y el PSOE ha apostado claramente, históricamente, por las fusiones bancarias, por incrementar el tamaño de los bancos. El PSOE no ha hecho nada por defender las cajas de ahorros. Al contrario, la Caja de Castilla-La Mancha, por ejemplo, entró en una situación de mala gestión, precisamente estaba dominada por el PSOE. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, que estos partidos políticos que han vivido de las élites oligárquicas, de los sistemas extractivos y que además han recibido financiación de los bancos para financiar sus campañas políticas, sus campañas electorales, y que incluso después les han perdonado parte de esos créditos, pues lo cierto es que tanto un partido como el otro están a merced del poder de los grandes bancos y los grandes banqueros. No hay ninguna duda de ello. Y el partido político que es capaz de llevar adelante una campaña electoral y de conseguir éxitos consiguiendo un grupo de diputados y de senadores fuerte que de alguna manera nos permita ir cambiando las cosas, el que no dependan de los bancos es muy importante. Eso es fundamental, es decir, no pedir financiación a los bancos, porque eso luego te van a pasar factura y te van a exigir que a cambio les legisles a favor de ellos, ¿no? Entonces, esa dependencia hay que evitarla, porque así también se evitan las puertas giratorias y todo ese tipo de operaciones que estamos tan habituados a ver, pero que son realmente escandalosas, ¿no? Y en el mundo de las finanzas, desgraciadamente, seguramente es el más pervertido de todos. En el ámbito financiero es donde mayores barbaridades se cometen, ¿no? El tema de las tarjetas Black de Bankia, que estuvieran implicados partidos políticos, sindicatos en todo aquello, pues la verdad es que es bochornoso desde el punto de vista social, es cierto. De todas maneras, claro, si hay una dependencia económica tan grande para la supervivencia de los dos grandes partidos, incluso de Izquierda Unida, que mantiene una deuda con los bancos fruto del descalabro que sufrió, no recuerdo bien si fue hace como 12 o 15 años, que pasó de 8, 10 o 12 diputados a 1. Sí. Aquella legislatura fue un descalabro espantoso para ellos, y de ahí viene la deuda que mantienen con los bancos. Entonces, son partidos que al final nunca van a atreverse a legislar en contra de la gran banca o del gran sistema financiero, porque están en sus manos. Igual que los medios de comunicación tradicionales dependen absolutamente de los bancos y de las constructoras, porque son sus anunciantes y en muchos casos sus dueños, que se han hecho dueños de buena parte de las acciones de estos medios de comunicación. Entonces, creo que estamos luchando contra gigantes y que hay que saber bien el terreno que pisamos y dar unos pasos cortos pero seguros, porque es bastante peligrosa esta gente con la que tenemos que vernos. Muchísimo, es muy peligrosa y lo va a seguir siendo porque, claro, pensemos que está en juego sus grandes y suculentos beneficios económicos, porque pensemos que la banca española ha seguido acumulando beneficios en plena crisis económica. Y luego hay otra cuestión también a raíz de esto que quisiera comentarte, que es el tema de los famosos créditos fiscales. Y es que tú sabes que los bancos no están pagando impuestos. El impuesto sobre sociedades, que es un impuesto que grava el beneficio económico que obtiene una empresa, el gobierno se creó lo que se llaman los créditos fiscales, que consisten en que un banco
no paga la parte proporcional que le correspondería pagar por el impuesto sobre sociedades. Lo tienen perdonado. ¿Para qué? Pues para de esa manera sanearse. Toda la justificación era que tenían que sanearse, tasas de morosidad muy altas por todo el tema del sector inmobiliario, de la construcción, y que para sanearse, pues durante un periodo de tiempo determinado se les está perdonando el pago del impuesto sobre sociedades. A mí me parece una auténtica barbaridad que trabajadores autónomos, pequeñas empresas que están teniendo auténticos problemas para poder sobrevivir, tengan que pagar sus impuestos, o que los propios trabajadores asalariados o que los que dependemos de una nómina tengamos que pagar religiosamente nuestros impuestos todos los meses, y que sin embargo los bancos, con la cantidad de beneficios que están acumulando todos los años, resulta que se les perdonen los los impuestos. Esa es otra cuestión que también habría que tenerse en cuenta. Sí, realmente es un agravio comparativo. Tiene que poner de muy mal humor a quien sea consciente de ello. Solo a mí me pone de muy mal humor. En fin. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo de lo que puede llegar a ser una banca ética, lo que puede ser una banca social, y quizás a personas que no habían reparado en todo esto les hayamos hecho abrir los ojos y tal vez a partir de ahora se replanteen sus posiciones financieras en determinados bancos. No sé si quieres añadir algo más antes de que terminemos. Sí, bueno, pues espero que sí, espero que esto pueda servir para que las personas se informen, que busquen otro tipo de bancos distintos a los convencionales. Y yo, Ana, si me permites hablar de mi libro, un minuto, te puedo decir que Gracias. Para quien le interese tener más información sobre todo el tema de las finanzas éticas y solidarias, banca ética, cooperativas de crédito, todo lo que ha pasado con la crisis financiera, etcétera, yo publiqué un libro en el 2016, que es todavía bastante reciente y evidentemente está de gran actualidad. Publiqué un libro en la editorial El Viejo Top que se llama ¿Es posible un mundo sin bancos? La revolución de las finanzas éticas y solidarias. Creo que puede ser un libro que puede ayudar a personas que estén interesadas en estos temas a adquirir un poquito más de conocimiento sobre estas cuestiones. Pues por supuesto, y yo, ya que lo has dicho, creo que voy a comprar el libro e incluso voy a hacer un regalo de Navidad con tu libro. Me parece súper interesante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por haber estado aquí, por haber empleado tu tiempo hoy, un día de fiesta, en ayudar a mucha gente que no sabe realmente qué pensar sobre finanzas o sobre banca ética, a aclarar sus ideas y a fijar conceptos. Es una gran ayuda tener gente como tú que nos echa una mano con todo esto. Y a todas y todos los oyentes de Colectivo Burbuja, recordarles que somos un colectivo sin ánimo de lucro, que nos estamos sosteniendo con las aportaciones de socios y donantes, y que en nuestra página web www.colectivoburbuja.org podéis seguir todos nuestros podcasts, y también tenéis un botón de donación o un botón para asociaros, y que, en fin, llevamos desde 2011 intentando cambiar la forma de ver las cosas. Muchas gracias, Juan Ramón, y muchas gracias a todas y todos los oyentes. Hasta otro día. Ha sido un placer. Gracias.